Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy tenemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en su capítulo 17 y en su versículo 11, donde dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. El día de hoy vamos a continuar con la meditación de cuál debe ser nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra fe y nuestro testimonio en situación de presentarnos delante del mundo, fortalecer nuestra relación con Dios y prepararnos para el magno evento del arrebatamiento de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Vuelvo e insisto, no perdamos el foco, que no se nos nuble la mente, que no se nos turbe el corazón, iglesia. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Aleluya, santo es el nombre del Señor. La iglesia no puede perderse esta oportunidad gloriosa. La iglesia no puede perder fuerza en estos tiempos, no puede debilitarse, ni tampoco caer en el engaño. En San Mateo 24, el maestro dijo que el diablo mismo, si fuese posible, va a querer engañar incluso a los escogidos. Y estamos claros y sabemos, amada iglesia, que una de las características de los tiempos finales, ya profetizado por la boca del divino maestro, iba a estar marcado por un gran engaño religioso. Una gran nebulosa espiritual iba a invadir la tierra, donde muchos que no van a tener un buen fundamento, una buena doctrina o una buena relación de devocional diario con Dios, se van a turbar, se van a confundir, se van a extraviar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, ya anunciaba el gran tiempo de la apostasía. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, también la dejó establecida como una señal fidedigna, plena en confianza, de entender que el tiempo del arrebatamiento iba a estar cerca. Y seamos sensatos y honestos, amados en Cristo. Estamos viviendo días peligrosos, no solo en el ámbito secular, en el ámbito normal, común de la gente, en ese ambiente natural, donde el pecado es una constante y donde el pecado es lo normal, sino que también este engaño, esta confusión y esta turbación de corazón también ha sacudido muchas áreas de la iglesia del Señor. Falsos apóstoles, falsos maestros. Ya a algunos les quedó pequeño el título de apóstol. Hay lugares donde se autodenominan querubines, serafines. O sea, ya les quedó pequeño para algunos herejes el autodenominarse con títulos que la iglesia en más de 20 siglos no se atrevió a autoconferirse, como el título de apóstol, sino que ahora se están poniendo apelativos respecto a las órdenes angelicales, querubines y serafines, a lo que está llegando, a la aberración que está llegando una facción de la iglesia. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué este fenómeno ya no es un fenómeno aislado, sino que ahora es una situación masiva en muchos lugares? La respuesta es muy sencilla,
hay una tremenda inmadurez espiritual en la iglesia por un marcado y aberrante al mismo tiempo dejo de ignorancia bíblica. Yuhu, yuhu, yuhu. Espero que tenga los oídos bien lavados y que me escuche lo que estoy transmitiendo en esta hora. Aquí no estoy tratando de ignorante a nadie, ni tampoco quiero menoscabar ni insultar a nadie. Solo estoy yendo bajo el marco bíblico a transmitir lo que la palabra ya anunció previamente, que previo al arrebatamiento de la iglesia, parte de la iglesia iba a ser afectada por un espíritu poderoso, que el Señor lo reprenda, que es el espíritu de la negligencia. Produce esto un sueño de indiferencia, y esto tiene una raíz. No hay un devocional serio, no hay una relación estable, firme, confiable con Cristo. Y a veces confiamos en lo que la persona reconocida de turno, el ídolo de barro de turno de algunos, dice, sin darnos el tiempo siquiera de indagar en la Escritura a ver si eso es una realidad o una herejía. Otros se conforman simplemente con copiar y pegar y bajar de internet sin siquiera analizar la fuente de lo que están recibiendo. Cada tanto se comparte información bíblica supuestamente, y mucha de esa información bíblica a veces tiene la fuente de los testigos de Jehová y hasta de los mormones. ¿De qué estamos hablando, amada iglesia? Dios levanta hombres y mujeres idóneos en cada casa de oración. Los ministerios están vigentes porque los dones están activos. Por lo tanto, así como Dios levanta pastores, también levanta maestros conforme a su corazón para que la iglesia tenga el sostenimiento bíblico, tenga la médula preciosa, rica en sustancia nutritiva de la sana doctrina en cada congregación. Pero el problema no es eso. El tema es la actitud de muchos que no quieren recibir el sano consejo ni la sana enseñanza, sino que, como Pablo decía a Timoteo, teniendo comezón de oír, se amontonan falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos son los que la Biblia dice que van engañando y al mismo tiempo están siendo engañados. Doctrinas tan terribles en estos tiempos finales como la maternidad del Espíritu Santo. Ya no solo la teología de la prosperidad es una de las grandes herejías que ha dañado la iglesia. No solo atacar las doctrinas fundamentales de salvación, sino que ahora ya el diablo no le bastó con distorsionar el concepto trinitario, sino que ahora está presentando una nueva herejía, a pesar de que viene de muy antiguo, pero ha resurgido, que es darle feminidad al Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Sabemos que Dios, conforme a cómo se nos presenta y nos revela, tiene un concepto de varón sin necesariamente aplicarle un género. Entonces el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así podría estar toda la mañana hablándole y presentándole y quizás explicándole las terribles herejías que en este tiempo han resurgido y están dañando a muchos como una gangrena en el cuerpo de Cristo. Un verdadero cáncer que está llevando a muchos a la muerte y la muerte espiritual. Otros como verdaderos zombies en las casas de oración, famélicos y desnutridos, no se han dado cuenta que están más muertos que vivos. Shema, Kalota, Arima, Ansari, Yaruama. Escúchame, dice el Señor, es tiempo que despiertes a la realidad y al día en el cual Cristo retorna. Por eso quiero presentar en esta mañana como devocional, y que el centro de este devocional sea cuál es mi relación con Dios a través de la Escritura, qué responsabilidad personal tengo en mi relación con Cristo, de indagar en las Escrituras, de ir a la fuente,
de tener hambre y sed de Dios, pero sostenerme a través de la palabra. Y no solo en base a sueños, no solo en supuestas revelaciones, no solo en un sentir que muchas veces es más emocional que espiritual. Ahora, no se equivoque ni me malinterprete. Creo en las visiones, creo en ciertos niveles de revelación, absolutamente creo en los sentires cuando plenamente somos dirigidos por el Espíritu Santo, porque no puedo negar lo que fue profetizado por el profeta Joel en su capítulo 2 y reconfirmado por Pedro después del derramamiento del Espíritu en el bendito día del Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos capítulo 2 también. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo, que un cristiano viva toda su vida ligado a experiencias personales, subjetivas con Dios y no bajo la objetiva mirada de las Escrituras, como no solo norma de fe y conducta, como norma de fe y doctrina, sino como el fundamento en la cual Cristo no solo transforma nuestras vidas, sino que las reedifica para un día gozar en su presencia. El día de hoy, la palabra del Señor nos muestra un ejemplo digno de imitar. Entendamos bien que el libro de los Hechos no nos sirve como para fundamentar grandes doctrinas, pero aquí está el ejemplo de cómo la iglesia comenzó su carrera, lo cual tiene que llevarnos al entendimiento que así como la iglesia comenzó su carrera, envuelta en el fuego del Espíritu y amantes de la palabra para ser buenos testigos, de la misma manera la iglesia, como decimos coloquialmente, tiene que morir con las botas puestas. Una iglesia llena del poder del Espíritu, envuelto en el conocimiento correcto de las Escrituras, para que la llama que se ha ido apagando se encienda y el sabor que se ha hecho desabrido de la sal nuevamente sazone la sopa de este mundo desabrido por el pecado. Santo el nombre del Señor. En este evento tenemos a Pablo y Silas en sus viajes misioneros, llegando a un sector de Tesalónica. En ese lugar hubo un gran alboroto y resulta que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía un excelente testimonio. Era una iglesia novata en algunos aspectos, pero que ya en momentos de persecución, en momentos de dificultad, había dado un olor fragante con respecto a que no se amilanó frente al problema, no bajó la guardia, no se dejó estar, sino que perseveraron, y Pablo la tomó como ejemplo. Salido de aquel lugar, llegan al sector de Berea, y dice la Escritura, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Allá en Tesalónica había empezado una persecución fuerte. Los hermanos daban buen testimonio y Pablo confirmaba esto. Y ahora dice que va hacia Berea y dice, y ellos habiendo llegado, Pablo y Silas habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y mucha atención ahora. Y estos, quienes, los de Berea, la comunidad cristiana de aquel lugar, y estos eran más nobles, número uno, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, número 2, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, número 3. ¿Qué hacía especial a estos cristianos, esta comunidad cristiana, que incluso superaba el testimonio de unos que estaban catalogados como iglesia ejemplo? La nobleza. ¿En qué consiste esta nobleza espiritual? Consiste en ser personas vigilantes de su salvación, personas que estén atentos a su caminar, personas nobles en el sentido de cuidar su relación con Dios en base a un sano conocimiento de la Escritura. Porque dice que no solo ellos en esta nobleza espiritual recibían solícitamente la palabra, vale decir con diligencia, con prontitud, no con desánimo. Aquí hay algo real, iglesia. Hoy por hoy se cita o se hace una invitación incluso
donde hay que pagar para conciertos cristianos, donde incluso hasta la música secular se ha introducido. Masa de gente van, jóvenes en multitudes, pero se hace una invitación a día de ayuno congregacional con estudio de la palabra, y a veces ni los líderes de iglesia llegan a ese lugar. Shemba Kalandori. ¿De qué estamos hablando, iglesia? Despierta, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, estos eran nobles espiritualmente, porque no solo eran solícitos para recibir la palabra y ponerla por obra, sino que era difícil que alguien, escúchemelo bien, que alguien a esta comunidad cristiana le engañase. Porque ellos hacían algo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos tan peligrosos, previos al arrebatamiento, escudriñando cada día. Escúchelo, escúchelo. No dice escudriñando cada domingo, no dice escudriñando solo cuando hay aflicción, porque hay cristianos que en los momentos difíciles se acuerdan de Cristo. Viene el tiempo de la bonanza, se olvidaron del Dios parchecurita. Ya me solucioné el problema, ahora el tacho de la basura. No. Estos eran hombres de relación, mujeres de relación, hombres y mujeres de vínculo, hombres fundamentados en la Escritura, escudriñando. Y escudriñar no solo es algo superficial, escudriñar es meter a fondo la pala. Ellos metían a fondo la pala para ver si lo que se predicaba estaba de acuerdo a los escritos. Y si no estaba de acuerdo, a ese lo apuntaban de mentiroso. ¿Qué dice la Escritura en capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dentro del contexto del mensaje a las 7 iglesias? Que gozaba el corazón de Dios respecto a la iglesia de Éfeso, que representa en parte a la iglesia primera, esa iglesia encendida en fuego y pasión. Aunque la critica de haber dejado su primer amor, que fue algo terrible, tenían algo muy positivo. Probaban a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. ¿Y de qué manera podemos probar a un falso, o más bien dicho, a un cristiano, para saber si es falso o verdadero? Por el testimonio del fruto, por supuesto, pero al mismo tiempo se prueba a través de la palabra. Juan, en una de sus cartas, dice claramente que no tenemos que creer a cualquier espíritu. En su primera carta lo transmite, capítulo 2 y capítulo 4, hablando del espíritu del anticristo, de los engañadores, de los falsos. Dice que tenemos que probar espíritus. Y si no tenemos el conocimiento de lo que es verdadero, ¿cómo vamos a discernir lo que es falso? Por lógica, si yo sé lo que es la verdad, voy a saber discernir lo que es la mentira. Pero cuando no escudriño y no me interiorizo en lo que la Escritura dice, cualquier viento de doctrina me va a mover. Y la Biblia, cuando habla de viento de doctrina, por favor, no quiero que piense que es un viento puelche o que es un viento costero. Se refiere a viento como espíritu. No cualquier espíritu de doctrina dicho por la boca de un falso y mentiroso me va a mover si mi fundamento es firme en base a fortalecer mi relación con Cristo a través del estudio serio y humilde de la palabra. Aquí no se trata de hacernos los más sabios, los más inteligentes, los que hemos alcanzado una mayor estatura espiritual en base a escudriñar la Biblia. Ese no es el foco. El foco es que escudriñando la Escritura, cada día el carácter de Cristo se vaya plasmando en mí y que cada día el vínculo se haga más estrecho entre Dios y los suyos. O me va a decir que es mejor quitar la hojita donde en el Antiguo Testamento dice, en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y vino a ser desechado porque ellos desecharon el conocimiento. Aunque ese pasaje habla de un conocimiento desde la experiencia, para la verdadera experiencia con Dios tenemos que fundamentarlo en base a la palabra.
lo que es la Escritura. Hoy por hoy, muchos creen que el Evangelio es cumplimiento de sueños. Dios te llamó a que tú cumplas tus sueños. Piensan que es autoayuda. Tú eres un campeón. Decláralo, dilo y eres un campeón. Hay algunos que piensan que el Evangelio es para mejorar las finanzas. Piensan que el centro de esto y el deseo de Dios es vernos prósperos. Claro que Dios nos quiere ver prósperos, pero en todo el espectro de la palabra. Primero nos quiere hacer nuevas criaturas con nuevas expectativas, donde Él va a cumplir propósito en nosotros y no necesariamente nosotros a través de Cristo vamos a lograr nuestros sueños y metas. Si son sueños y metas que tienen que ver con el propósito de Dios, se va a concretar. Si no, usted aprenda desde la Escritura que el que está dirigiendo nuestras vidas y el que nos quiere llevar a puerto seguro es aquel que un día murió por nosotros, resucitó para darnos vida y prometió volver por una iglesia que esté como vestida de novia, cuyo traje no tenga mancha, arruga ni cosa semejante. ¿Cómo estará el traje de la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo está su traje? ¿Cómo está el mío? Ahora, ¿cómo será el rostro de la iglesia en el tiempo presente, donde hay tanta ignorancia bíblica en algunos, donde hay tanto sueño de indiferencia en otros, donde hay tanta falsa doctrina que está predominando? Lo más parecido, no sé si usted ubica, a un pintor del siglo XX, que fue Picasso. En sus cuadros muchas veces se presentaban imágenes difusas, donde el ojo estaba en lugar de la oreja en el lugar de la nariz y la boca frente a la nuca. Así probablemente en muchos aspectos está el rostro verdadero de la iglesia en los días previos al arrebatamiento. ¿Qué hay que hacer? Quiero comenzar desde el consejo. Volvamos a lo básico. Y lo básico es el fundamento, básico y fundamental para un desarrollo progresivo, para que alcancemos una estatura a la cual Dios quiere llevarnos y proyectarnos. Cada día tengamos un devocional personal, cada día como oveja sedienta bajemos a las aguas y como oveja hambrienta comamos delicados pastos que el buen pastor nos da para saborear. Volvamos a como era la pasión encendida de la iglesia primera. Tomemos el ejemplo de los bereanos, que ellos no se tragaban cualquier cuento, y aún al mismo apóstol Pablo examinaron las palabras que este tremendo hombre de Dios declaraba. Que Dios nos bendiga. La consigna, el lema para el día de hoy aplica de esta manera: así como los de Berea, así yo escudriñaré las Escrituras. Cierro con esto. No creamos a cualquier espíritu. No recibamos cualquier enseñanza. Seamos sabios para indagar en la fuente y nunca movamos el fundamento por cosas secundarias. El fundamento es la palabra, la Escritura, la Santa Biblia, y Cristo se glorificará en los suyos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.